en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa, donde vamos a estar tocando uno de los temas que ha quedado un poco para atrás en este episodio y también un poco soslayado en el marco de la campaña electoral. Creo que recién en las últimas semanas ha agarrado un poco más de color y se está empezando a discutir más públicamente. Se trata del plebiscito por los allanamientos nocturnos, un plebiscito, una propuesta que intenta reformar la Constitución para quitar la prohibición que está vigente desde el año 1830, que es la imposibilidad de la policía de allanar en hogares. Pero sobre todo esto nos va a hablar gente que sabe y que sabe mucho y que ha trabajado el tema y que ha tenido un pronunciamiento público en los pasados días, más concretamente el pasado 30 de septiembre, que son los militantes y las militantes del colectivo Zarpaj, de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. La primera persona que recibimos es conocida por ustedes, es Tamara Zamudio, Tami, que es politóloga, como ya saben, y también milita y trabaja en Zarpaj. ¿Cómo estás, Tami? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En franca minoría hoy, absorbido por tu gente yo de Zarpaj. estoy, mira, sí, totalmente. Sí, voy a hacer Vos hacés como que te vas a hacer la imparcial, tenés que hacer como que no tengo postura sobre este tema que me convenzan. No, hoy voy a jugar de visitante, digamos. Exactamente, perfecto. Y Tamara viene acompañado por dos compañeros más de Zarpaj, que son Andrea Sorondo, que es trabajadora social. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y Rodrigo Rey, que es abogado. Rodrigo, ¿todo tranquilo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Así que bueno, tienen los micrófonos a su disposición. Vamos a arrancar un poco a hablar de este tema porque lo primero es hacer un poquito de historia reciente, me parece, ¿no? El tema de los allanamientos nocturnos creo que empezó a sonar como una propuesta, no recuerdo si antes, me contarás si hay algún antecedente. Yo el que tengo fresco es el de la campaña electoral del 2019, aquella propuesta que encabezó el extinto ex senador Larrañaga, que proponía 4 grandes reformas en materia de seguridad, la campaña Vivir sin Miedo. Y una de ellas era habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Hay antecedentes, recuerdan, antes en la historia reciente del Uruguay en el siglo XX, de alguna propuesta que fuera en esta línea de cambiar? Porque esto es como un resabio de la Constitución del 30, ¿no? Y ahí capaz me apoyo en vos, Rodrigo, que sos que seguramente tengas más claro la parte jurídica. Si a lo largo de la historia más reciente ha habido algún otro intento de modificar la Constitución en este sentido. No en este sentido, porque además la versión de la Constitución de 1830 era mucho más bonita, la redacción, porque se hablaba de la casa. Era un hogar inviolable, ¿no? Claro, y a veces antes de la casa, del hogar la casa, que era mucho más. La casa, ¿no? La casa, porque la Constitución de 1830 tiene todo lo que tenemos ahora, en realidad. O sea, todo lo que quieren los ciudadanos que quieren ejercer su derecho. Ese arsenal básico ya estaba ahí, después nunca más se tocó, y a lo largo del siglo XX tampoco se propuso modificar el artículo 11 de la Constitución. Esta es como es un impulso, digamos, que nace al calor de la experiencia de los megaoperativos situados históricamente, ¿no? O sea, después de... ¿El gobierno de Mujica? Sí, del gobierno, sobre todo de la última etapa de Vázquez Mujica, cuando la inteligencia policial, yo quiero creer que es la inteligencia policial, llega a la conclusión de que hay que hacer grandes despliegues territoriales. Porque lo que se busca justamente, no vamos a entrar en eso, más que utilizar el allanamiento como medio de prueba, usarlo como medio de intimidación territorial y en la noche. Y en nuestra historia reciente entonces hubo esa propuesta que finalmente no resultó aprobada, la propuesta de la reforma de Vivir sin Miedo, pero claro, se abrió como esta discusión que viene pasando en Uruguay en las últimas décadas con el tema de los plebiscitos, ¿no? Que es como una discusión un poco circular cada vez que hay una propuesta de plebiscito y que no se aprueba, que es esta cosa de quién respeta el resultado de los plebiscitos, quién no respeta el resultado de los plebiscitos, cuánto habría que esperar para volver a impulsar una misma propuesta de reforma constitucional. Nada de eso lo dice la Constitución, es como bien un tema que queda en el ámbito más político, ¿no? Sí, también se dijo que una alternativa podía ser la ley interpretativa para aclarar que el concepto de hogar no es depósito, almacén, no es casa que funciona como boca, pero eso ya es un problema también, ¿no? Es un problema porque el límite del hogar es muy difuso, si hay una cama ya es un hogar, entonces
La cuestión clave y central es que la Constitución prohíbe que un juez pueda emitir una orden de allanamiento en ese lapso temporal. Lo que no prohíbe, y como vamos a ver, es que alguien voluntariamente permita que la policía haga un registro voluntario, ¿no? O sea, lo que la Constitución prohíbe es, incluso con orden de un juez, eso es lo que yo hablaba con colegas argentinos que es lo que no les entraba en la cabeza. Claro, pero ¿cómo puede ser que si con orden del juez se puede? Yo decía, no, pero en Uruguay no se puede nunca. Claro, no se puede con orden del juez, es un bloqueo constitucional, pero lo que sí puede la policía hacer es desplegar todas las tareas de identificación de ese inmueble y hacerlo el día antes, hacerlo horas antes y después allanar. Capaz que, perdón que te corte, ¿no? Pero capaz está uno aclarar en esto de que el allanamiento nocturno es lo que está prohibido, pero la policía puede entrar al hogar en la noche. No, o sea, si obviamente hay una llamada de emergencia, una situación que requiera la intervención policial cuando el adulto o la adulta que está ahí lo habilite, o sea, puede entrar y puede intervenir, ¿no? Lo que está prohibido ahora es el allanamiento, en esto que decía Rodrigo, como medio de prueba, de ir a buscar algo o buscar algún tipo de prueba. O si no, está el voluntario, que en realidad te toco timbre y me dejas pasar, va a entrar igual. Entonces, claro, es como hay esos vacíos, ¿no? Por un lado está la norma y lo que está escrito, y después cómo se lleva en la práctica, que siempre están esos vacíos que bueno, hay diferentes situaciones que se dan, que ya se están dando, que de cierta forma la policía entra de noche, de por sí. Y van habilitando también determinados como irregularidades o avances, que ahí, como haciendo un poquito ese retroceso de la historicidad, creo que después del Vivir Sin Miedo hubo una apuesta muy importante del gobierno de la coalición, en particular del Partido Nacional y en particular de lo que era la figura de Larrañaga como ministro del Interior, de avanzar en la medida de habilitar los allanamientos nocturnos. Y en ese sentido orientó tanto las estrategias para poder conseguir, ya sea por proyecto de ley, se intentó generar negociaciones para poder conseguir los votos necesarios, eso no se llegó a concluir, y ahora con el tema de los plebiscitos. Pero en la dinámica y en el discurso y en la práctica policial, a lo largo de estos años hemos visto un recrudecimiento y sobre todo una imagen discursiva sobre la necesidad, ¿no? De habilitar los allanamientos nocturnos para generar mejores, esto un poco desde el discurso del oficialismo, mejores intervenciones policiales, en particular en las ventas de boca de droga. Entonces ha habido todo un trabajo, si se quiere, discursivo de la propia coalición de gobierno en generar, ¿no? Un convencimiento o por lo menos una necesidad, si se quiere, en generar este tipo de habilitación. Es que no me quiero ir de tema, ¿no? Pero a ver, si miramos estas últimas 3 elecciones, siempre hay un plebiscito en el marco de políticas de seguridad, políticas criminales, que mide y ahí mueve la aguja, ¿no? Obviamente son temas hipersensibles y que requieren un montón de pienso y que tocan diferentes puntos, pero bueno, como una vez más, consecutivamente, el tema de seguridad está puesto sobre la mesa en una elección nacional, que como vos decías, Tami, es algo que se viene allanando el camino hace tiempo, ¿no? Hablando de allanamiento, justamente. Y que, bueno, ni que hablar, que después también lo podemos ir charlando, esta herramienta como esto, entendemos que hay un problema con lo que tiene que ver con el narcotráfico, con el consumo de sustancias, con un montón de cosas. No es que estamos negando que determinadas cosas no existen o que no haya violencia en determinados territorios, pero bueno, esta herramienta de esta forma, la postura de Serpaz, que fue lo que presentó en el comunicado y con el apoyo de un montón de organizaciones sociales, es que el recrudecimiento de este tipo de procedimientos, que ya de por sí son violentos, no se están midiendo y viendo el efecto real que puede llegar a tener, y pocos resultados a lo que se busca, ¿no? Bien, vayamos un paso atrás y permítanme jugar al abogado del diablo un poco. ¿Cuál es el argumento tan potente de la policía o del Ministerio del Interior? O ¿qué es lo que hoy en día, ustedes lo explicaban bien, de que lo único, o sea, que la policía, hay casos particulares en los cuales tiene permitido, si
titular de la vivienda, la persona que está habitando allí, un adulto le permite ingresar, se puede, o si se está cometiendo... Pero voy a como más a la casuística, ¿no? Porque preguntas boludas, pero de los que no tenemos formación jurídica. Si se está cometiendo un delito in situ, la policía puede entrar, puede dar una patada a la puerta, o sea, si yo, no sé, si alguien está cagando a palo a la mujer, o sea, y hay un vecino hace una denuncia y se escucha y la policía lo está escuchando, pues la policía puede ingresar a una casa, patea la puerta y entra. Sí, el Código de Proceso Penal lo habilita expresamente, pero volviendo a la pregunta, creo que es pensar que en Uruguay hay una arquitectura que es común en Rosario, que le permite a la organización en alguna medida disolver químicamente la sustancia antes de que la policía pueda ejecutar la orden policial. Eso en Uruguay no hay ni un solo caso que se haya constatado que una organización disolvió cantidades significativas de droga antes de que se ejecute un procedimiento policial. Esa debería ser la única razón. Claro. Si eso no se pudo demostrar, no es necesario el allanamiento nocturno. Ahí me hiciste acordar a algo que sí que he escuchado por parte, obviamente, del oficialismo, de actores más vinculados a la policía, esa cosa de, no, lo que pasa que, como están prohibidos los allanamientos nocturnos, hay una boca de venta de droga en una casa y esa gente vende droga toda la noche y a las 6 de la mañana lo que no vendieron lo tiran por el water, tiran de la cisterna y la policía entra a las 7 y no encuentra nada. Es un cuento fantástico, ¿no? Claro, Porque ya es novelístico. Primero que tenés que haber vendido mucho para que te rindan, tirar por el water. Todas esas hipótesis, o sea, pueden haber millones de hipótesis. Sí. Y el tema de haber, y aparte es eso, no es el lugar donde se pone el problema, porque justamente algo que presentamos en la postura es como, bueno, basta decir que esto es un combate, que es una guerra, acá no hay ningún estado de guerra, sino que tiene que haber un plan nacional de cómo abordar el tema, porque obviamente es un problema. Pero bueno, toda esa hipótesis de que, o sea, ¿dónde está garantizado que porque haya un allanamiento nocturno va a disminuir lo que es la comercialización y el narcotráfico? No hay evidencia empírica de ese dato. O sea, y volviendo a lo que decía Pero déjame ser abogado del diablo una vez más. Y el argumento de que Uruguay es uno de los únicos 4 países del mundo que tiene esta cláusula en la Constitución, como decir, bueno, y hay países entre los que no tienen esta disposición constitucional, que son democracias plenas, donde rige el Estado de Derecho y las libertades individuales, y no pasa nada, porque esto se maneja con una orden judicial. O sea, frente a ese argumento, esa excepcionalidad uruguaya, ¿cómo se justifica? Uruguay tiene una tradición dogmática en su constitución muy rica, tiene regulado también el recurso de habeas corpus, y eso también es una rareza. Y créeme que todas las construcciones contemporáneas anglosajonas sobre la doctrina del Castillo y lo que le puede pasar a un funcionario policial si entra sin una orden judicial debidamente emitida en Estados Unidos o en Inglaterra, puede ser mucho peor que lo que le puede pasar en Guatemala o en Mozambique, que no habilita los allanamientos nocturnos. O sea, no es solo la cláusula constitucional que existe, son las prácticas judiciales concretas. Y en el primer mundo hay una tradición muy sólida de respetar la propiedad privada ante investigaciones criminales complejas. Eso es así. Y además ahí lo vemos en las películas norteamericanas, donde el tipo que está con la escopeta a la casa y el tipo, no, a mi vivienda, a mi propiedad no entra nadie, y la defiende a los tiros, incluso cuando llega la policía y el tipo dice, no, bueno, yo estaba defendiendo. Y eso totalmente, se llama la doctrina del Castillo, pero volviendo un punto atrás, hay muchas formalizaciones, pero muchísimas, es decir, procesamientos, ¿no? Ahora se le dice formalizaciones, por microtráfico de drogas sin incautación de sustancia. Es una estupidez. Que si no está la droga, no hay delito. Por supuesto, pero me ha tocado lamentablemente participar por lo menos en más de 10 audiencias de formalización sin sustancia. Lo que quiere decir que la investigación tiene una debilidad, pero no es una debilidad que sea un obstáculo para que pueda iniciarse judicialmente un proceso. O sea, es falso que la incautación es una condición necesaria para investigar a alguien judicialmente, para formalizarlo y para incluso imponer una prisión preventiva, ¿no? Además ahí nos metemos en esta cosa más de la dinámica de cómo trabaja la policía que se me escapa, pero yo me imagino que si la policía está haciendo un trabajo de inteligencia, de seguimiento, en horas del día, en horas de la noche, todo eso se hace, o sea, no necesita entrar a ese lugar justo a la noche para agarrar in situ, porque es lo mismo, porque claro. si vos tenés cámaras, si tenés no sé qué, si tenés gente que filma, si tenés compradores que entran y salen y que después los podés citar como o sea, incluso necesitas eso, ¿no? Bueno, no podés lograr que una persona caiga por narcotráfico si alguien no reconoce que le compró droga y todo eso no vendría de la mano con que la policía pueda entrar de una patada a una casa en la noche. Por lo menos no veo como la relación causal. Es que, a ver, como haciendo un vago análisis, parece más como una cuestión, más que buscar resultados efectivos de que trabaje el problema y que lo aborde. Es como algo más para el Vox Populi, estoy haciendo esto o propongo esto para este problema, que efectivamente los resultados que puedan tener.
¿no? En términos de reducción de narcotráfico, lo que es la comercialización. Sí, yo creo que ahí hay una mirada muy espectacularizante sobre las acciones policiales en territorio, que un poco lo que decía Rodri, ¿no? Se vivió durante el principio de las generaciones de las racias, las llamadas racias o los operativos de saturación, donde, bueno, eran múltiples allanamientos que se realizaban de día, obviamente, donde los resultados aparte eran muy magros, ¿no? O sea, obviamente no tengo el raconto específico de cada operativo, pero generalmente no había más de 1, 2, con suerte, personas procesadas por alguna tenencia o por algún delito no violento y menor. Pero lo que sí generaba era como una imagen, y recordemos lo que eran los canales de televisión, mostrando helicópteros, mostrando efectivos ingresando. Había una imagen de esa sensación de que la policía actuaba y que por lo tanto se estaba combatiendo el narcotráfico. Ahí tenemos que apelar y saber, digamos, que la construcción de la mirada punitiva tiene obviamente una mirada muy basada en determinadas sensibilidades y también en la construcción de un relato donde parece que la policía es, bueno, la única, el único accionar del Estado o la única institución del Estado que puede hacer frente a un problema que, como decía André, y podemos profundizar después, tiene otras ramas y otras especificidades y sobre todo otros abordajes necesarios para poder hacerle frente. Entonces, todo este proceso, digamos, de espectacularización de estas acciones policiales ha ido instalando este tema de que esa presencia policial en ese formato es la que en definitiva ayuda a mitigar la presencia del narcotráfico en el territorio, cuando en realidad los resultados muestran otras cosas, pero la institución policial ha ido tomando cada vez más este tipo de prácticas. Yo, no sé si alguien quiere entrar a Facebook, a Twitter, a la página del Ministerio del Interior, y básicamente, más allá de algunas actuaciones específicas, lo que encontramos mucho son videos de allanamientos, ¿no? Realmente, o sea, antes mirábamos lo que era en la provincia de Buenos Aires, los videos de Sergio Berni, que eran casi graciosos y un meme, ¿no? De la policía entrando a requisar un pibe, no sé, por 3 porros, ¿no? Y era como, bueno, lo detuvimos. Bueno, hay una imagen, digamos, en esa espectacularización y el crecimiento de esas imágenes colectivas que se van instalando, ¿no? De que ese tipo de prácticas policiales son las que atacan efectivamente el narcotráfico, cuando sabemos que es la punta más mínima y más débil y más vulnerable de un iceberg mucho más grande que requiere otro tipo de investigaciones y otro tipo de policía para accionar también. Bueno, en esto que estás diciendo, Tami, hay sindicatos policiales que de hecho están en contra justamente de esta iniciativa, de este proyecto. Pero bueno, también esto como es re importante en el marco de qué, ¿no? Porque esto en realidad es ir como por el eslabón más débil de la cadena sin justamente ir al problema de origen. Ir como a eso, la punta del iceberg y bueno, decir, estamos haciendo esto y está un golpe a la tribuna, pero el problema va a seguir estando y en realidad los efectos, ¿no? La fractura social también que va generando y vamos profundizando, porque obviamente esta iniciativa es como una frutilla más de todas las modificaciones e iniciativas meramente punitivistas que ha tenido Uruguay en las últimas décadas, ¿no? Es como, bueno, algo más, ir profundizando y generando mucho más violencia, ¿no? Porque también, a ver, hay que hacernos cargo de un montón de cosas, porque obviamente está el Estado, está la sociedad, hay una corresponsabilidad de dónde ponemos la mirada y cómo construimos otros relatos y otras políticas para poder justamente abordar lo que es la seguridad. Sí, a mí una cosa que es como un poco más abstracta, pero me pasa que me resulta muy preocupante, es cuando se utiliza como el argumento de, bueno, pero hay que dar un mensaje, ¿no? Como un argumento simbólico para cuestiones del derecho penal o de la cosa procesal, que es tipo, no, pero pará, o sea, lo penal, lo procesal, eso no, los símbolos no van por ahí. Si querés algo simbólico, haz una campaña de comunicación y yo qué sé, si querés dar un mensaje, hay muchas maneras de dar un mensaje. Ahora, en particular, la ley penal, o sea, es algo que debería ser, no es para dar ningún mensaje, tiene una cosa que tiene que tener una causa y un efecto, ¿no? Tiene que tener algo muy concreto, no es para dar un mensaje de nada. Para dar un mensaje tenés un montón de otras políticas que pueden ir en ese sentido. Eso es como preocupante, ¿no? Y sobre todo cuando, lo que vos decías, André, que cuando hay operadores concretos que trabajan en el territorio, como pueden ser policías, que te advierten el riesgo de esto. Bueno, no es casual que, por ejemplo, en Cabildo Abierto, una fuerza política obviamente que es de derecha, que tiene un discurso de mano dura en materia de seguridad y todo, hay muchos actores que tienen como una resistencia con este tema porque dicen, no, pará, ojo con esto, porque es peligroso para el propio agente policial, estamos como abriendo un flanco ahí de algo
algo que puede ser complicado, así como en otras ocasiones han tenido, no sé, han estado en contra de que los militares hagan tareas de policía, ¿no? Cuando aparecen ese tipo de propuesta, onda, bueno, pongan al ejército en los asentamientos que van a ver que se termina todo, y tenés, es curioso porque a veces como uno caricaturiza a los actores políticos y piensa que porque los que están de un lado siempre van a pensar lo mismo, pero a veces los que están más cercanos a esas fuerzas del orden, a la policía o a los militares, etcétera, de repente son los que le ven como el bemol que puede tener o el riesgo que puede tener esta situación y te dicen, no, esto hay que tomarlo como con otra prudencia, que no la están teniendo los que piensan que cualquier cosa que acumula en el sentido del mensaje sirve. No sé, es como una reflexión que me dispara de que cuando escucho que una política, cualquier político dice, bueno, no, pero al menos damos el mensaje, como cuando aprueban una ley y no le ponen presupuesto, y te dicen, bueno, está, pero damos el mensaje, está, loco, no es para eso. Sí, no, es que es como el discurso de que el Estado tiene que ser una superbanda, que tiene que ser más pesada que las otras bandas que están en el territorio. En realidad el Estado no tiene que ser más pesado, tiene que ser más inteligente, y una muestra de la desinteligencia y un mensaje de la desinteligencia es, por ejemplo, que el director actual de inteligencia perdió el Plan Nacional de Inteligencia en su escritorio y pensó que lo había perdido en el Parlamento, y eso disparó un procedimiento policial y un procedimiento fiscal que determinó que él lo había perdido entre sus allegados y no en el Parlamento. Entonces, si el director nacional de inteligencia pierde el plan de inteligencia y vos no sabés y no podés generar la inteligencia territorial para asegurar una vivienda y poder ejecutar un procedimiento 4 horas después, los allanamientos nocturnos vienen a me parece a mí, ¿no?, a cubrir esa falta de desarrollo de inteligencia policial que tiene Uruguay hoy. Y el problema es que cuando vos actuás sin inteligencia policial es como cuando le pegás a los patitos que se esconden, pero son casas, entonces vas a cometer muchos errores. Lo malo es que en materia procesal, cuando cometés un error, todo lo que hiciste es nulo. Claro, y eso determina la liberación de las personas. Por eso es un problema enorme pensar el allanamiento sin inteligencia. Claro. Claramente no hay inteligencia, pero no por el episodio de Garcés, ni tampoco porque le fundaron una asociación para delinquir 4 pisos abajo y nunca la vio. No hay inteligencia policial porque si vos necesitas allanar de noche es porque no tenés información. Porque si tenés información, allanás de día. Sí, eso no necesitas encontrar a los tipos con la droga arriba de la mesa, pesándola, digamos. Gastás más plata, gastás partidas de nocturnidad, gastás el triple de funcionarios en ese procedimiento, involucrás un grupo de choque y gastás más plata. Sí, incluso hay técnicas de investigación, de inteligencia, que en todo caso profundizarlas, usarlas, invertir más en cuestiones de narcotráfico, ¿no? Están los agentes encubiertos, videovigilancia, intercepción de llamadas. Bueno, hay técnicas ya que si efectivamente querés abordar eso, bueno, profesionalizar y trabajar para eso, y que generan generan menor riesgo o al menos menos nocivo que lo que puede generar un allanamiento, que no da resultados, además. Y acá quiero volver a un tema que iniciábamos, que tiene que ver con qué está habilitado y qué no está habilitado, ¿no? Porque vuelvo a repetir, y quizás eso suena repetitivo, pero es necesario decirlo. Y es que los allanamientos están habilitados, los allanamientos nocturnos, en determinados espacios, en los depósitos, en los puertos, en todos los lugares donde no sea un hogar, que es lo que la Constitución protege en relación a derechos fundamentales como la seguridad, como la libertad individual, ¿no?, como la intimidad. Entonces, a lo que vamos con esto es con técnicas de investigación alternativas y sobre todo necesarias para poder investigar cuestiones que tengan que ver con la venta de distintas sustancias y demás, no deberíamos recaer en la necesidad de tener que ingresar de noche a un hogar, por entender que el hogar justamente es un espacio que tiene determinadas características que tienen que ser respetadas, ¿no? Entonces, no es eficiente en definitiva para poder abordar un problema que ocurre generalmente en otros espacios que no son el hogar, y que donde ocurren en el hogar generalmente son en espacios en mayor situaciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, de repente de territorios o de espacios donde, bueno, es una venta que en definitiva tiene vende droga en el territorio, en ese espacio más mínimo, y no son los lugares donde se acumulan o acopian los grandes o importantes cantidades, digamos, de sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto que venimos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo en definitiva cuando habilitamos este tipo de allanamiento nocturno y sabemos que los otros no están habilitados y por lo tanto se realizan y se desarrollan hoy en día, ¿no?
Sí, hay como varios apuntes y preguntas, ¿no? Por un lado, lo que vos decías, Rodrigo, del riesgo procesal, ¿no? De que esto puede llevar a que, claro, si se hace mal, se invalida la prueba y todo lo que se hizo no sirve para nada. Pienso a la vez que también es como, en esos casos, cuando estamos hablando si estamos hablando de territorios con mucha vulneración, pero lugares donde la vivienda es precaria en muchas ocasiones, estamos hablando de que, nada, el error es tan simple como patear la puerta de al lado, digamos, ¿no? Y más allá podemos hablar ahora de las consecuencias que eso genera, de lo que eso repercute en las familias, en niños, en niñas, eso lo podemos comentar, pero también si nos queremos, si como dijo Sebastián da Silva, el senador, en la entrevista con Comunidad Udelar, que decía, bueno, a mí no me importa si porque un niño, no sé, ¿cómo fue la declaración? Como que los hijos que antes como que no eran... No merecen un estrés postraumático. Una cosa así, como que no me importa el trauma del hijo del narco, ¿verdad? Sí. Uno incluso puede ser un sorete, como decirlo, y pensar eso. Yo puedo tomar ese argumento y decir, por ahí no te importa el trauma de los hijos de los narcos, que todavía no son narcos porque no está demostrado, pero los que él llama narcos, los adultos tampoco, porque todavía no estamos hablando de prejuicio, ¿no? Pero en todo caso, igualmente, también, si lo querés ver de un lugar puramente así, como con una mirada súper policial, también estás como avivando giles, porque si hiciste eso, pateaste la puerta de al lado, o sea, lo que ibas a encontrar ya no lo vas a encontrar de ninguna manera. Después, me acordaba, André, de tu intervención, cuando hablabas de otras técnicas que tiene la policía. Recordemos hace pocos meses el caso Astesiano con la persecución de Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, que porque tuvieron la sospecha de porque vieron en una cámara que Abdala andaba con una bolsa, no sé qué, y le quisieron hacer una cama a ver si era que Abdala andaba comprando droga, armaron bruto operativo de inteligencia, pusieron una cámara a vigilar la puerta de un almacén y pusieron efectivos policiales a vigilar la puerta de un almacén y llegaron a la conclusión de que no se vendía droga en ese lugar y no le pudieron, o sea, le trataron de armar con inteligencia algo a Abdala, que obviamente ahí motivaciones políticas, era Astesiano de por medio, andá a saber quién le dio la orden. La verdad que cuesta mucho pensar quién le puede haber dado la orden al custodio de presidencia, es como raro, pero bueno, uno puede tener su suspicacia, pero digo, las formas y las técnicas existen para hacer eso, ¿no? Y un tercer comentario que era, más a lo que venías diciendo vos, Tami, que tiene que ver con el énfasis que se hace y que se ha hecho cada vez más en los últimos años en el combate al microtráfico, ¿no? Y o sea, ¿dónde pones el foco y a quién vas a agarrar? Porque es lo que vos decías primero, nadie va a ir a allanar la casa de noche, la casa de un narco pesado que puede tener armas o otras cosas y que puede generar un enfrentamiento. O sea, sí, estamos pensando en desbaratar una boca o lo que sea de pequeño porte, ¿no? De pequeño. Entonces, es como la montaña pariendo un ratón, ¿no? Armar operativos de saturación, todo lo que vos nombrabas, efectivos, cantidad de horas, gasto, etcétera. Riesgo para las fuerzas policiales, riesgo para la gente que vive en ese barrio, que puede quedar ahí presa de un fuego cruzado, lo que sea. Y preguntarles sobre eso, porque estamos en un contexto de campaña electoral, habrán estado bichando qué pasa en los programas de los partidos respecto a esto, qué propuestas hay. Yo, la verdad, en esta campaña me he llevado un poco una decepción en materia, no sé por qué me decepciono, pero bueno, no sé, me pasan esas cosas, tengo que hablarlo en terapia, pero una decepción en materia como de las propuestas respecto al combate contra las drogas, ¿no? Porque hay como que Uruguay pareciera estancado en el tiempo, en un discurso que es como que por momentos parecía que avanzábamos un poco con todo el tema de lo que fue la regulación del mercado del cannabis, y bueno, como que había otra mirada más post guerra contra las drogas. Y después me acuerdo en la campaña de haber escuchado, no sé, a Laura Raffo, a Manini, a un montón, a todos los candidatos, hacer un énfasis tremendo nuevamente en el microtráfico. Y decir, no, sí, está bien, todo lo otro sí, hay que prevenir, hay que no sé qué, hay que las causas, pero lo importante hay que combatir, y es como volver de vuelta, es como, ¿no? Sísifo tratando de subir con la piedra y volvemos al punto cero, ¿no? Preguntarles un poco sobre eso, sobre cómo si piensan que esta propuesta de los allanamientos nocturnos viene como ligada a esa visión de una mirada muy enfocada en el microtráfico, porque no le hace cosquillas a nadie más en la cadena del negocio de la droga, y bueno, y qué han visto en materia programática que vaya en este sentido o en otros. Capaz que como en relación a lo primero, algo que bueno, cómo lo vemos, y acá está plasmado otra vez más, es lo que es la selectividad penal, ¿no? A ver, esto de que obviamente no todos los delitos y no todas las personas son iguales para la justicia y para lo que es las políticas criminales. Entonces, en esto de que es una herramienta que va a ir obviamente sobre el eslabón más débil de la cadena y todo lo que estuvimos diciendo, y en determinados barrios y determinadas personas, es como una vez más
poner el foco en esa superficie y bueno, no ir y ver los problemas como realmente lo son. Porque bueno, esto obviamente genera después consecuencias en las comunidades, en los territorios, en esto que también decía también el tema de las infancias, adolescencias, que no se mide y bueno, lo que tiene que ver la selectividad penal es, bueno, el primer eslabón es la policía, después el Poder Judicial y después el encarcelamiento, ¿no? Por algo nuestras cárceles están llenas de chiquilines, de jóvenes de determinados lugares, y determinados barrios y determinados delitos. Entonces, bueno, desde ese lugar es como cómo se construye una mirada desde la seguridad sumamente selectiva, sin el abordaje completo que debería darse. Sí, total. No sé si ibas a decir, Rodri, algo, pero antes comento que a lo largo de los años, digamos, y esta mirada punitiva sobre los problemas de seguridad incluye, y cada vez incluye con más fuerza el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, y en ese sentido hay una mirada, sobre todo, cuando digo mirada punitiva, es ir hacia determinados sectores o determinados delitos más vinculados, delitos no violentos generalmente y vinculados a la venta de determinados estupefacientes que se desarrollan en determinados criterios, ¿no? Porque cuando hablamos de allanar nocturnamente determinados hogares y para combatir el narcotráfico, estamos pensando en determinados hogares, ¿no? Las clases medias altas, generalmente esas personas que venden sustancias dentro de esos marcos no lo venden en sus casas, o lo venden en otros ámbitos que no son sus hogares. Entonces, la persecución al narcotráfico, enganchado a esto que decía André, tiene que ver con esta selectividad penal, porque estamos yendo a aumentar penas en determinados delitos que son llevados adelante en mayor medida, si se quiere, por determinados, o por lo menos es más visible en determinados sectores, cuando en realidad es esto que decimos, ¿no? Este eslabón débil de una cadena mucho más grande, donde la venta en el hogar es una puntita, ¿no? Esto que decía, la puntita de un iceberg, pero de un iceberg que es una organización que tiene otro tipo de capacidades y sobre todo de conocimientos y poderes, ¿no? Para poder desarrollar ese mecanismo, para poder sostenerlo en el territorio, porque como sabemos, y esto hay que decirlo claramente, los allanamientos nocturnos no va a significar que donde me cerró la boca abre otra en otra esquina la otra semana. Eso va a seguir ocurriendo, porque el problema no es la casa, la boca o esa persona que esté vendiendo en ese momento. El problema es el encadenamiento hacia organizaciones criminales u organizaciones delictivas que tienen otro tipo de mecanismos y que, es un negocio, ¿no? Para poder, se cierra un espacio comercial, se abre otro y se busca invertir en otros ámbitos para garantizar que eso siga, que el negocio siga, en definitiva. Sí. Pero para decirlo más claramente, yo les pregunto a ustedes que saben de esto, porque a mí no me consta, puedo tener como la hipótesis, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál se puede ver que sea el efecto como en una comunidad, en un barrio vulnerable, lo que sea, en familias que suelen ser familias muy numerosas, con muchos niños y niñas? Es en las familias en las que más nacen niños y niñas son las familias más pobres de nuestro país. ¿Cuál piensan que es el efecto de que o tienen estudiado o han recibido denuncias cuando estas cosas han pasado? ¿Qué le puede pasar, ¿no? Como para responder a esa apreciación que hacía el senador Da Silva, tan infeliz, diciendo que no le importa el estrés postraumático de los hijos de los narcos. Bueno, a los que sí nos puede llegar a importar, ¿cuál es el efecto, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Sí, perdón, pero bastante violento igual los comentarios de este senador. Sí, no, yo leí lo que dice. Es como, no vamos a profundizar en eso, pero es como Terrible. sumamente violento. No, algo que destacamos de este proyecto es que no tiene nada específico para el abordaje en situaciones que hay niños, niñas y adolescentes en estos hogares donde se harían los allanamientos. Desde pensar, ¿qué va a pasar si hay infancias y adolescencias, si se llevan detenidas las personas adultas? En fin, o las diferentes variables que se pueden dar, es como, está la ausencia de algo específico que establezca, ya sea por medio del CNA o las normativas que tenemos respecto a infancias y adolescencias, que aborde de una manera adecuada. Porque como siempre pasa, siempre nos olvidamos de las infancias y adolescencias, siempre en este mundo adultocéntrico y nunca se piensa hasta que sucede, ¿no? Porque también esto cambiamos las normas y cuando pasan ahí se ve qué hace. Eso es de un lugar. Y después lo que tiene que ver con lo comunitario y barrial, un poco también lo que decíamos al principio, son procedimientos violentos, no es que voy a tocarte timbre, hola señor, señora, vengo a llenar su casa. No, de por sí es un procedimiento violento, obviamente generan traumas, pueden generar crisis
porque bueno, cómo sucede, y después está toda la cuestión, que bueno, si hay heridos, no hay heridos, en términos de los vecinos. Sí, corta también la vida comunitaria de un barrio, ¿no? Estos operativos de saturación que vemos, que parecen, bueno, qué lindo, ahora me siento protegido, ¿no? Son espacios educativos que pueden cerrar, son madres que deciden no ir a trabajar para quedarse con sus hijos e hijas, niños, niñas y adolescentes que no van o no concurren a determinados espacios, y más esto que decía André, de situaciones de violencia que se pueden dar en tiroteos y demás, donde, bueno, pueden ser víctimas indirectas de algún tipo de daño físico, en definitiva, ¿no? Pero sobre eso, que decías, Mau, me quiero centrar en relación a cuáles son los efectos o qué puede pasar. Tenemos ejemplos muy claros de lo que pasa ahora con los allanamientos, ¿no? Con un montón de procedimientos que son irregulares, que vulneran derechos y que dejan y que exponen, digamos, a los vecinos y las vecinas a situaciones muy traumáticas, ¿no? Que para el senador Da Silva serán una más, ¿no? Pero que en definitiva complican y sobre todo profundizan mucho las desigualdades y también las violencias sobre ciertos sectores de parte de la propia institución estatal, porque la policía es el Estado, entrando a tu casa, interviniéndola violentamente, considerando en definitiva que sos una persona sospechosa, en fin, y y accionando en ese sentido. Pero nosotros en Serpaj, y bueno, Rodrigo también conoce un montón de situaciones donde hoy en día, con la normativa que existe, con la prohibición de allanamientos nocturnos, tenemos un cúmulo, una cantera inagotable, digamos, de situaciones de procedimientos irregulares y violentos hacia los vecinos y en los hogares. Sí, y más allá, en un plano un poco más abstracto, pero que me parece que igualmente relevante, es la estigmatización en sí, ¿no? Que sobrevuela lo que ustedes dicen, pero sí, es la estigmatización de un lugar, de un territorio. Y bueno, y esto que a veces nos ponemos todos un poco caretas pensando que, bueno, no, esta cosa de como que la ley fuera pareja para todos, y vos hablas de esa selectividad cuando decís, no le va a pasar a tu amigo tranza que de repente, vende unas pastis o vende una tripa o lo que sea, o pasa porro. O el vecino que vive cerca de una boca también. Claro. Sí, va a pasar a ciertas personas en cierto contexto y que también con cierta sustancia, como que todo eso está muy permeado por lo que socialmente aceptamos o no aceptamos, lo que culturalmente tenemos distintas varas para medir, ¿no? El famoso sketch ese de Guille Aquino con la chica ¿quiénes se pueden drogar y en qué barrio está bien drogarse y en qué barrio no? Y cuando dice, no, pero pará, si estás en Palermo, no, está bien, ¿por qué? No, drogate, ¿cuál es el problema? No, pero si estás en una villa, ¿cómo te vas a drogar? Horrible. Bueno, eso que todos lo tenemos recontra incorporado, ¿no? Vamos un poco a política pública. La cuestión de que, como una evaluación de qué ha pasado en estos últimos años de gobierno en materia de este tema, ustedes decían como un recrudecimiento a la persecución del microtráfico, a la vez que por lo menos uno ve especialistas diciendo que en el otro eslabón de la cadena o del otro lado, todo lo que son controles al lavado de activos y todo eso se ha flexibilizado tremendamente, ¿no? Solo recordar cómo en la LUC se empezó a permitir que se puedan hacer transferencias de $100.000, una cosa así, que no tengan que ser electrónicas, que no queden registradas en ningún lado, que puede ir con una valija llevar 100 palos de un lugar para otro y que eso no es un delito. Bueno, como de cierta parte de la cadena se ha visto favorecida, si se quiere, por algunas políticas de flexibilización en este gobierno y otras no. Y preguntarles si han tenido como la oportunidad de intercambiar, en este marco de la campaña, con actores más en el plano de lo político partidario y qué están proponiendo más allá de esto que mencionábamos, del aumento del combate al microtráfico. ¿Qué más hay? Sí, en la vuelta. Yo no intercambié, pero hoy El País sacó una editorial criticando el libro de Gil Iribarne, de Tenenbaum y de Espinosa, que son los dos últimos directores de JUTEP y Senaclaf, y es una editorial muy duro, incluso con descalificaciones personales, y donde sostiene la hipótesis de que no te puedes meter con el flujo de dinero, que en realidad es un precio que hay que pagar siempre, es un riesgo que hay que tomar siempre, y que los controles al lavado de activos, los controles administrativos, ponen en crisis la circulación de dinero. Sí, que es el Estado queriendo meterse como en el bolsillo. Sí, es terrible, es una editorial realmente que es de defensa prácticamente del lavado de guita, ¿no? Y si vos revisás las investigaciones de Senaclaf, que hace poquito la Secretaría contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo publicó las investigaciones a sujetos no financieros, que son básicamente casinos, real estate y algo más, ¿no?, de las actividades reguladas, y hay muy poquita cosa. Si ves los profesionales, incluso acá me meto
en mi rol, ¿no? Y ves la cantidad de escribanos investigados, hay muy poquita cosa. O sea, han citado más bien a escribanas, con todo respeto, más cerca de la jubilación y les han preguntado por una compraventa de hace 20 años, en lugar de preguntar por otro tipo de operaciones más complejas, fideicomisos en construcción, que tienen algunos signos de interrogación, ¿no? Entonces, hay sí un pacto de omertá sobre el origen de fondos de algunos desarrollos, no solo inmobiliarios, pero existe, ¿no? Y que eso se haga sosteniendo que las cosas tienen que funcionar así es muy poco primermundista para los que ven el primer mundo como referencia permanente, porque es justamente al revés. O sea, la SEC y todos sus derivados en Estados Unidos te podría detener administrativamente solo por hacer apología a una operación de este tipo. Entonces sí hay que ver el origen de fondos. En el primer mundo se ve el origen de fondos, porque tampoco es dinero a cualquier precio, porque si no eso es un poco Paraguay como Estado, ¿no? Sí, me acuerdo también, nombrando artículos del País, uno de hace unos meses, que no era una editorial, era un artículo bueno de investigación, que lo que hacían era, hablaban con abogados. Ese te lo debes recordar porque debe haber sonado en el mundillo de los abogados, que le hicieron un montón de entrevistas a abogados de narcos, básicamente. Saúl Goodman. Loco, qué fuerte que era. No, y aparte escuchar los argumentos, porque uno puede caer en esa de, bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a una defensa, y lógico, alguien los va a defender, uno puede después como profesional elegir a qué se dedica, qué no, qué clientes agarra, qué clientes no, pero tenías gente, o sea, directamente diciendo, bueno, como esto, como no está prohibido, yo por mi cliente, sí, si lo tengo que ayudar a que haga una operación para decir que o sea, básicamente gente reconociendo que porque había espacios grises donde la ley no era del todo clara para con la responsabilidad del abogado. Tipos que decían, no, yo disfruto de trabajar con los narcos porque pagan bien, porque siempre pagan a tiempo, porque no sé qué, y eso abre también consideraciones sobre, bueno, que cómo está nuestra legislación en ese sentido, pero también sobre el marco, no todo es la ley, ¿no? También los marcos éticos y los marcos en los cuales se desarrollan las profesiones, y qué es lo culturalmente aceptado dentro de un grupo profesional, y qué sé yo, a mí me dejó, no es que me extrañara, pero me sorprendió como lo descarnado del discurso, ¿no? Porque yo pensaría que si te dedicas a eso serías un poco más, no sé, querer pasar por abajo del radar, o serías un poco más delicado en lo que decís o que no, pero no, yo veía descarradamente gente muy contenta, muy feliz y pidiendo, no, vengan, quiero mucho más clientes de esto. No sé, no importa, no es el tema, pero son una fauna. Sí, sin comentario. Sí, sobre todo que el uruguayo es tan pacato que ver algo, como decías, tan descarnado, creo que genera ese golpe. Ahí termino para pasar a una pregunta, porque me toca ser periodista, como usted me toca ir a hacer la... No, porque tenía una pregunta en la cabeza y se me olvidó. No, lo que iba a decir es, esa nota, más allá de la nota de color, los invitamos a que la busquen, que la lean, porque está un montón de nombres de gente a la cual, van a querer tener cerca si les pasa algo, o lejos, depende de los valores de cada quien. Pero no, a lo que iba es, a mí lo que me dejó pensando esa nota es, le daba visibilidad a todo lo que tiene que ocurrir en torno al negocio, ¿no? Del narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Y a eso, y volver a lo que ustedes decían, o sea, cómo se hace el foco en en el microtráfico, en buscar todos los instrumentos posibles para poder patear una puerta de un rancho a ver si encuentran algo, y incluso modificar la constitución para eso, todo el esfuerzo que eso requiere. Yo lo pienso en el sentido, okay, ¿cuánto esfuerzo, cuánto foco, cuánto tiempo de la agenda pública, de la discusión se va en eso? Y después tenés gente básicamente reconociendo y gritando a viva voz que está haciendo cosas tremendamente turbias y que pasan por y que facilitan el negocio del narcotráfico, y que ahí no pasa nada, no se pone el foco, y tampoco se ve en los partidos políticos un discurso muy fuerte con eso. Hay algo en el Frente Amplio respecto a fortalecer la JUTEP y qué sé yo, que lo dicen todos los gobiernos desde que existe la JUTEP, y después llegan los presupuestos y la JUTEP tiene chauchas y palito, no tiene un tipo que para que resetee las computadoras, te dice no podemos trabajar porque no tenemos quien nos arregle una computadora. Pero eso, preguntarles cómo lo ven más en materia programática y de posiciones de los partidos. Eso que vos decías, Mau, yo creo que en términos como generales hay una apuesta en todos los programas, dicen hay que mejorar la CENACLAFTA, hay que potenciar estrategias de combate al lavado de activos. Lo cierto es que cuánto eso se traduce, por ejemplo, en medidas concretas, no hay demasiado, hay algunas, como vos decías, menciones en el programa del Frente Amplio y demás, pero muy vagas, y sobre todo lo que hay es una consolidación de lo que es este combate al microtráfico, ¿no? Y ahí quiero pararme en esto que mencionabas alguna
algunos minutos, pero que es central y más central en los debates electorales, que tiene que ver con qué es lo visible y qué no es tan visible, ¿no? Y esta cuestión es como de los allanamientos, del combate a la boca que está en la esquina de mi casa y me molesta, o me genera obviamente algún tipo de distorsión o no me gusta. Bueno, este tipo de medidas que parecen inmediatas, que espectacularizan y que en definitiva colocan la mirada de castigo y de ira y de enemistad, digamos, si se quiere, con ese vecino que puede estar integrando o formando parte de un hogar de venta de drogas, genera también en los candidatos una apuesta más necesaria a tener que decir que eso es lo que se tiene que terminar, ¿no? Y todo lo otro queda un poquito más oculto porque justamente es más difícil observar claramente cuáles son las consecuencias que este tipo de fenómenos como el lavado activo, como los grandes, como las organizaciones, digamos, que comercian internacional y transnacionalmente distintas sustancias, puede generar o puede estar generando en la sociedad, ¿no? Entonces, la apuesta a recrudecer las penas, recrudecer la práctica policial en el territorio, y bueno, al vecino o vecina que de repente siente esa sensación, tiene esa sensación de inseguridad, le parece que son medidas más, o apelando a esas emociones del no puedo más, me tienen podrido, ¿no? Evidentemente, ese tipo de apelaciones trata de ir y de focalizarse en esa emocionalidad de un vecino, de una vecina que puede estar cansada y que obviamente es entendible esa situación. El tema es que no es la solución a ese problema. No, y aparte en esto que decías, Tami, a ver, esto de reconocer que obviamente hay una violencia territorial en determinados lugares que está instalada, no es desconocer eso. Hay lugares que realmente hay balaceras, hay cuestiones que ya sabemos todos y todas. No es desconocer, pero bueno, en esto de ver los escenarios completos y no las cuestiones aisladas, esto también vino acompañado de esta instalación de mercados de narcotráfico, acompañado del repliegue del Estado social, ¿no? El Estado en determinados lugares se ve visible solamente mediante la policía, ¿no? Hubo un recorte en lo que tiene que ver con las políticas públicas, determinadas intervenciones, el acceso a servicios básicos que ha ido disminuyendo. Entonces, como también no es solo una cosa y la otra, y poco se habla justamente de esa inversión en cómo generar una presencia del Estado que no sea solamente mediante lo policial, y cómo, o sea, esto también de lo que es la violencia, ¿no? O sea, hay muchas personas que están en situación de violencia porque no tienen sus derechos básicos garantizados. Entonces también, si queremos hablar del narcotráfico y lo que tiene que ver con consumo, bueno, hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de vivienda, justamente porque, bueno, obviamente hay una necesidad, es una fuente laboral para determinadas personas, ¿no? Y genera menos riesgo, a veces es menos violento que capaz que una rapiña o otro tipo de delito. Claro. Porque, bueno, también es como que hace un par de años eran los adolescentes el foco, ahora es el narcotráfico, porque, bueno, sí, la gente es un ingreso. Entonces, ¿por qué no hablamos de políticas de trabajo? ¿No? Hay un montón de cosas que no se habla y se pone el foco esto de la solución inmediata, ¿no? Para la tribuna. Y las cuestiones son mucho más profundas, y si no hay inversión de otros lugares, esto vamos a estar hablando cada 5 años. Sí. Y además, por eso decía hace un rato lo de que es como volver a siempre a discusiones recontra viejas, ¿no? Porque es como, yo pienso, a veces escuchás a los técnicos de los partidos y parece que hay más claridad respecto al diagnóstico, ¿no? Hoy en día, no sé, técnicos del Partido Colorado, del Partido Nacional, todos te dicen, no, lo que pasa es que la cárcel es un problema, hasta que no mejoremos las cárceles, todo lo que invirtamos en policía es plata que se va por el caño, porque esto es un círculo que no sé qué, y todo el mundo dice, bueno, y la presencia del Estado en el territorio tiene que estar. Es como que hay temas a los cuales yo siento que hay, como que han mejorado el consenso en el diagnóstico de las causas más profundas que atentan contra ellos, porque si nos vamos 10 años atrás, los que era como para decirlo de manera más ridícula, era como que solo la gente de izquierda decía eso, ¿no? La gente de izquierda decía, no, pero el problema es que los pobres son pobres y yo qué sé, y hay que ayudarlos y la cárcel y tienen que estar bien, porque si no delinquen. Pero eso lo decía solo la gente de izquierda. La gente de derecha no, era tipo, no, hay que cagarlos a palo, policía, que yo. Hoy en día vos escuchás en gente que está en la derecha también esos argumentos, como que hay parte de esa batalla cultural que permea. Ahora, eso es como la parte de ahora, pero cuando vas a las políticas concretas que proponen, volvemos de vuelta al mismo punto, ¿no? Yo ahí veo una contradicción salada. No, es que eso mismo iba a decir, Mau, que yo creo que la diferencia quizás que hay en el tema del discurso de la seguridad es que hay un consenso en esta rosca de
solo con la policía no alcanza, ¿no? El tema es cómo eso después se traduce en medidas o efectivamente en un discurso que trate de cuestionar el avance punitivo que han tenido todos los gobiernos. Y ahí hay un brete en el que creo que está tanto el Frente Amplio como la coalición de gobierno en su conjunto, ¿no? Llamarle fracaso, falta de resultados, en fin, la situación de seguridad sigue siendo muy problemática para la población uruguaya y no ha habido un cambio en esa mirada ni un cambio en los abordajes. Entonces, creo que a los dos bloques les toca asumir que tienen que poner arriba de la mesa algo más, porque ofreciendo lo mismo no ha dado resultado. Ahora, el ofrecer algo más me parece que es un discurso vacío de contenido. Estos consensos que vos hablás están vacíos de contenido, porque el decir no alcanza solo con la policía, no alcanza solo con la cárcel, creo que podemos estar todos de acuerdo. Ahora, ¿qué implica que no alcance? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Y ahí me parece que, bueno, tenemos quizás frases bastante célebres o que pueden ser amigables para todos, fin de la pobreza, mejores accesos a los trabajos, pero no se traduce en definitiva en qué se va a hacer para mejorar eso, ¿no? Sino como ese discurso vacío de, bueno, vamos a atacar, digamos, con la policía y demás, pero con eso no alcanza, pero ¿qué? Pero en efecto es lo único que se hace, ¿no? Y eso podemos decirlo en las diferentes gestiones de estas últimas décadas, que en realidad lo común ha sido eso, porque bueno, ya sabemos que el Frente Amplio también tiene sus puntos punitivistas, porque obviamente también generó cambios normativos sumamente punitivistas. Y a ver, hace 4 años estábamos criticando y advirtiendo los efectos de la ley de urgente consideración, con casi 100 artículos en temas de seguridad pública. Y bueno, hay cosas que también se están viendo ahora, ¿no? Ya sea en penalidad juvenil. Hoy veía un artículo que en cárcel de adultos llegamos a los 16.000 personas privadas de libertad, un disparate, y ni claro todo lo que va a pasar antes. Hay cosas que ya se advirtieron y están sucediendo, y es como que seguimos por esos caminos que, bueno, es lo inmediato, y a veces explicar el punitivismo o explicar las cosas ese es el sentido común básico, porque es como, bueno, el castigo, ¿no? Te portás mal, te ponen penitencia, y de construir eso uno piensa que es sencillo, pero todo el tiempo que tenemos que estar generando y explicando de atrás para adelante, que bueno, o sea, porque es como, si vemos históricamente, todo lo que un poco se dijo que iba a pasar, sucedió. Sí, ahí el Frente Amplio tuvo la intención y votó varios de los artículos de seguridad que tenían que ver con el aumento de penas, y en los programas de gobierno no hay una apuesta a cambiar eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que decíamos, sí, va más allá de la seguridad, pero esta mirada de seguridad punitiva sigue estando, porque la ley de urgente consideración, esto que decía André, más allá de las advertencias, ahora con el diario del lunes ya sabemos, ¿no?, que ha generado un encarcelamiento muy extremo en determinadas poblaciones con delitos no violentos y menores, ¿no? El tema, por ejemplo, de la venta en el hogar, pero también del ingreso de sustancias a determinados espacios como las cárceles, ha aumentado exponencialmente la cantidad de mujeres privadas de libertad, algo asumido hasta el propio gobierno como un error. Y sin embargo no hay una apuesta por cambiar eso. Hay proyectos de ley y demás, pero no hay una apuesta, por ejemplo, de prioridades programáticas. No se está hablando de este tema, no se está discutiendo. Entonces, seguridad y más allá de eso sí, pero las medidas siguen orientadas a ese punto, ¿no?, del aumento de penas, de la creación de delitos y de la persecución de determinados delitos en esto de la selectividad penal. Quería preguntarles en algunos minutos que nos quedan para conversar por este hecho penoso de los últimos días de la muerte de reclusos, la muerte de personas privadas de libertad en una cárcel. Más allá de... A mí me generó algo que fue como por el lado de... Me acordé, obviamente, del caso del 2010, de la cárcel de Rocha, pero me dio una sensación bastante fea, que era, en el 2010 esto pasó, me acuerdo, en medio del Mundial de Fútbol, el Mundial de Sudáfrica, estaba todo el mundo con el Mundial, e igualmente como que pegó más eso, me parece que sonó más, la gente habló más del tema, sonó en todos los medios, la gente decía, qué espantoso, por lo menos decir, qué espantoso, ¿no? Que tal, no genera nada, pero al menos habla de una reacción humana frente al fenómeno. Esta vez yo me quedé con la sensación, al menos haciendo mi monitoreo de medios muy cegado, que es lo que yo consumo, o de redes, lo que sea, como que ni eso. O sea, como que hemos llegado a un punto ahí de como a una anestesia colectiva respecto al tema, ni que hablar en el sistema político, que apenas esto, está una interpelación, qué sé yo, pero el tema, como que no pasa absolutamente nada, la respuesta del Estado está como completamente así, prescindente, y como en la sociedad no pasa nada, ¿no? Eso, nada, es como una reflexión que tuvieran respecto a esto, que da para 1000 horas, pero bueno, unos minutitos.
Sí, no, la pregunta es interesante. El CONCAR es un problema. O sea, ningún programa de ningún partido debería omitir cerrar el CONCAR. Definitivamente. Cuando digo cerrarlo es no volver a hacer nada ahí. O sea, poner criaderos de pollo, la infraestructura se puede aprovechar, por ejemplo, o cualquier otro, digamos, circuito de producción de vegetales indoor, pero realmente no se puede hacer nada más ahí porque ahí solo puede crecer vivo un ser inanimado y desarrollarse un ser inanimado sin lenguaje, porque el CONCAR, el promedio de muertes en cárceles por año en Uruguay es de 20 a 30 personas, ¿no? O sea, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que haya sucedido, que hayan muerto 6 personas. Lo que tampoco es nuevo es la omisión del Estado, ¿no? La omisión de los funcionarios. Lo que tampoco es nuevo es decir que el CONCAR no tiene operadores penitenciarios suficientes, que está desfinanciado, es decir, está sobreestimada la ejecución presupuestaria necesaria para operar con esa infraestructura. Porque vos tenés que operar, como la infraestructura está tan deteriorada y hay hacinamiento, con más recursos. Tampoco está esa prognosis. Entonces está todo mal hecho, que en realidad el programa, la medida de seguridad número 1 debería ser cerrar el CONCAR. Y después ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Sí, de hecho, agregando lo que dice Rodri, creo que no es menor recordar que en el 2022 el Estado uruguayo y bueno también organizaciones sociales tuvieron la oportunidad de participar en el Comité contra la Tortura y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ahí el propio Estado uruguayo reconocía que en las cárceles se violaban los derechos humanos justamente por la sobrepoblación, el hacinamiento, la limitación del acceso, las muertes bajo custodia, o sea, bueno, por todo lo que ya sabemos. Entonces, ya hay un reconocimiento de parte del Estado por omisión y por no garantizar determinados derechos básicos en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Y bueno, esto también como a tu pregunta, y sí, la sociedad está anestesiada desde muchos sentidos y desde muchos lugares, y lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad es como no hay, no quiero que ser media naif, pero no hay un interés, hay como una cuestión de es el otro y se mueren 6 personas en un incendio en menos de un año, ¿no? Porque en diciembre hubo otro incendio donde también fallecieron personas privadas de libertad. Y sí, es una cuestión como apática, ¿no? De esto de anestesia, que no resuena y no se problematiza, y se trata como de un otro, como que si el otro fuese alguien meramente lejano y que nunca me va a pasar. Total. Yo en eso que dice André, en la última frase, justamente enganchando ahí, ¿no? Creo que es producto esta anestesia de la sociedad y esta mirada tan desencarnada sobre lo que ocurre adentro de las cárceles, es el efecto de este discurso punitivo sobre los temas de seguridad. Hay responsabilidad del sistema político, de toda la sociedad sin duda, pero hay responsabilidad también del sistema político por construir una mirada de odio, de enemistad hacia el otro, por pensar en que la resolución de determinados conflictos es la cárcel, es el castigo pensado desde este encierro extremo en condiciones de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Donde, esta mirada de algo habrán hecho que, si la sacamos de contexto, sabemos que nos hace acordar a los peores momentos de nuestra historia reciente, ¿verdad? Pero el algo habrán hecho es algo que está muy instalado en la sociedad uruguaya y es justificativo de las peores vulneraciones de derechos y es justificativo hoy de que mucha gente considere que lo que pasó no está tan mal, que son cosas que pasan adentro de la cárcel y que, si eran delincuentes o si eran personas que tenían que estar ahí, algo habrían hecho para estar en esa situación y por algo terminaron como terminaron. Entonces, es un discurso que es preocupante, sobre el que distintas organizaciones venimos advirtiendo hace tiempo y que además genera y lesiona mucho la forma de vivir en comunidad, ¿no? Porque es esa lesión también sobre pensar que el otro, que el vecino, que la vecina puede ser un enemigo, puede ser alguien a combatir, puede ser alguien que si realiza algo por fuera de la norma tiene que ser extremadamente castigado. Entonces, creo que la responsabilidad nos cabe a todos y todas, pero tenemos que ser conscientes que este discurso punitivo es el que está llevando a ser cómplices del asesinato terrible de estas personas. Sí, eso totalmente, y como algo así, pensar en Uruguay, ¿no? Como que el país que queremos queremos construir. Uruguay tiene una de las tasas más altas de presionalización de América Latina y, mundial. Y me acuerdo hace un par de años, Petit presentando un informe del comisionado, como, esto no es un dato para alegrarnos, o sea, en realidad estamos haciendo mal las cosas, porque la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos no es señal de éxito. O sea, es como
que satures un sistema y, el problema está antes justamente y no podemos ponernos contentos de la cantidad de personas que tenemos privada de libertad, porque eso es la consecuencia del problema. Y bueno, seguimos alimentándolo con todas estas normas. Preguntarles bien cortito para el final, 2 más tengo. Una es, en estos días que quedan hasta el plebiscito, ¿cómo van a estar, si van a estar articulando con otros actores en esta discusión para intentar argumentar en contra? Si entendí bien, están en contra, ¿no? Era Cipolitakis haciendo entrevistas tipo al final. ¿Ustedes están a favor o en contra? En contra. Están en contra, quedó claro. Como están en contra, ¿cómo va a ser un poco los días que quedan de campaña para tratar de que la gente no ensobre, ¿no? Y hablar un poquito de eso, del mecanismo del voto y de que, para quienes no compartan esta medida, lo que tienen que hacer básicamente es no poner la papeleta por los allanamientos nocturnos. Pero hablar un minutito de eso. No, la altura del debate político está muy, digamos, por encima de nosotros, en el horóscopo y en los gimnasios, pero vamos a tratar de tirar una idea arriba de la mesa que es cierto, y no es para asustar viejas, ¿no? Pero el problema de los allanamientos nocturnos es que se van a hacer sin orden judicial. Porque cuando te toquen la puerta, lo que te van a decir que es lo que pasa diurnamente, mirá que si no, volvemos a las 3 de la mañana con una orden de juez y va a ser peor. Todo. Y va a ser... Eso viene en las películas yankees, se lo dicen, Claro. no tengo orden judicial, pero si no, vuelvo con una orden judicial y te rompo todo. Pasa acá. Entonces, no es por asustar a nadie, pero si el vecino tiene un problema, también van a allanar tu casa. Porque siempre se allana, no se controla, no se aseguran las viviendas aledañas. Así que prepárate para tener un problema si tu vecino tiene problema. Y punto número 2, que no es un universo tan marginal el allanamiento erróneo, con el agravante de que es difícil recuperarse, por más de que el senador haya dicho, es difícil. Ahí me toca ahora patrocinar un caso de una señora de 65 años, viuda de un exfuncionario policial, que la encañonaron desnuda en el living de la casa con sus 3 hijas, y fue por error. Y les hicieron firmar un acta de consentimiento bajo coacción de una pistola. Entonces, es complicado, no es de frutillita estar en contra, y no es que son más cancheros porque son más punitivos, porque en realidad vas a gastar plata al pedo. Para mí lo principal en la política pública, no sé mucho, pero más o menos sé el debe y haber. Si gastás más plata para conseguir el mismo objetivo, estás equivocado. Para mí estás equivocado. Y punto número 2, no es cierto que sea una herramienta más, como dice alguien. Y bueno, si es una herramienta más, modificar las medidas prontas de seguridad y dáselas a una mayoría relativa de la Asamblea Legislativa. Y romper los equilibrios de poder, si es una herramienta más la medida pronta de seguridad. Declarar la medida pronta de seguridad por barrio, si es una herramienta más. Va en la línea de lo que decíamos de las cosas que son como cosméticas o que son discursivas o que, pero da un mensaje, no. Da un mensaje, no. O es una herramienta más, no. Tocar la Constitución para dar una herramienta más. Son 200 años de vigencia, es una marca de calidad. Para mí es un certificado de calidad. Y sobre todo también pensar, y esto es trascender esto, ¿no? O sea, cómo esto que decía André al principio, a lo largo de las distintas elecciones, lo que hemos tenido son apuestas de propuestas de plebiscito, ¿no? Que tratan justamente de ir a efectos inmediatos, muy espectacularizantes, pero además muy nocivos para poder pensar otra forma de resolver los distintos conflictos y los problemas de seguridad que tenemos. Entonces, es poco efectista, poco resultadista, pero además va en la línea de este tipo de medidas bien de corto plazo, sobre las cuales hay más dudas que certezas, y sobre todo que siguen instalando, ¿no?, el reforzamiento de un poder punitivo, de un poder represivo, más que abordar o discutir otros marcos de desigualdades y de violencias que existen en nuestra sociedad y que son las que estructuran este tipo de cuestiones. Y les hago una última pregunta al final para tener una nota un poco más alegre, porque están por salir con la segunda temporada de Bestiario, ¿no? Y los estamos esperando con muchas ansias, los que fuimos escuchas fieles de la primera temporada, no porque tuviéramos una amiga como Tamara que te los mandaba, los capítulos, te machacaba, pero sí también porque después te tomaba examen a ver si lo habías escuchado, si lo habías entendido. A ver si estudiaste. Exactamente, pero no solo por eso, sino porque estaba muy bueno, es un producto muy lindo, de muy buena calidad, que a toda la gente que está escuchando La Cosa los invitamos a que consuman también Bestiario y cuenten un poco, una pincelada de la nueva temporada que sale, dónde la pueden escuchar y todo eso, que es nada, dense un poco de bombo, les doy como 3 minutos para eso, vamos. Bueno, sí, así es, el próximo 16 de octubre en Jungla vamos a estar presentando Bestiario 2. También, como el año pasado, cuenta de 6 episodios en el marco de lo que son las políticas de seguridad, y este año nos animamos un poquito más y tenemos otros temas que capaz que no son intrínsecos de Serpaj,
como fueron los temas del año pasado, pero bueno, con invitadas y invitados abrimos un poco la cancha. No sé qué tanto podemos decir sobre las temáticas, pero bueno. ¿Para qué es bestiario, Andrea? Porque para el que no sabe nada de lo que estamos hablando, es un podcast. Es un podcast de Serpaj. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Justamente el Bestiario 1, que es el que ya lo pueden ir a escuchar ya si quieren. Es un contenido aparte que no caduca rápidamente. O sea, si lo escuchan hoy está recontravigente todo. Total, ¿no? sí. Y bueno, eso, el año pasado fueron 6 capítulos, 6 episodios, las temáticas vinculadas justamente, mucho de lo que estamos charlando ahora, mujeres y privación de libertad, lo que fueron los efectos de la LUC que empezamos a ver, también sobre prácticas vecinales, de cómo afrontar la seguridad, qué son las políticas de seguridad y por qué fallan en Uruguay, violencia en el territorio. Policial y violencia policial también. Son episodios cortos de 20 minutos más o menos, que bueno, la idea es como abordar y acercar estas temáticas que sabemos que son duras y tampoco no hay interés para todo el mundo, pero bueno, creemos que es un formato que es bastante amigable para poner el tema sobre la mesa, empezar a charlarlo desde diferentes lugares, salir también de los lugares típicos que solíamos tener y que tenemos, y ir a otros formatos donde, bueno, que los temas y la discusión y las charlas puedan estar sobre la mesa. Sí, exacto. Es una invitación a plantear un tema y a reflexionar al respecto. Obviamente tiene el posicionamiento argumentado de Serpaj como organización de derechos humanos que trabaja hace varias décadas estos temas, pero también esto, ¿no? Tiene creo que en cada episodio intentamos colocar estos temas arriba de la mesa con la idea de poder discutirlos, debatirlos, de acercarnos a estas situaciones. Y bueno, la idea de esta segunda temporada es en el mismo sentido poder hacerlo, así que invitadas, invitados todos y todas el miércoles 16 de octubre ahí a Jungla, que vamos a estar conversando. La idea es charlar descontracturadamente sobre estos episodios que ese mismo día van a estar colgados, así que van a poder acceder. Perfecto, quedó hecha la invitación. Muchas gracias. Y con esto vamos cerrando. Gracias Tamara, gracias Rodrigo, gracias Andrea por todo este rato compartido con nosotros. Y con quienes estén del otro lado nos volvemos a reencontrar la semana que viene para seguir viendo cómo viene la cosa. Gracias.